Bueno, buenas tardes a todos. Yo vengo de Uruguay a contarles un poco cuál es la experiencia uruguaya de la que todos tanto hablan. Además de directora del Centro de Atención Gruta de Belén, trabajo como voluntaria en un centro de apoyo al desarrollo integral de la mujer en uno de los barrios más carenciados de Montevideo, que se llama Casaballe. Bueno, el PowerPoint, no sé qué pasa. Ahí va. Bueno, como ustedes saben, o no sé si saben, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es la ley número 18.987, perdón, que se aprobó en octubre de 2012, ya van a ser casi 6 años. Ay, yo no veo lo que estoy poniendo. Ahí va. Está. Ahí tienen la descripción de la ley. La ley dice que el embarazo, el aborto es legal hasta las 12 semanas de embarazo, en cualquier caso que la mujer considere que no desea el embarazo, hasta las 14 semanas en caso de violación, acreditando una denuncia judicial, que la realidad práctica es que esa denuncia jamás se exige. Y se puede hacer en el caso de que se cumplan con los requisitos que solicita la ley. Y esos requisitos son que se cumpla con el plazo, la mujer debe acudir a una consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud y solicitar una IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Segundo, la mujer en ese momento, el médico cuando sabe que es por una IVE, la deriva a una segunda consulta con un equipo interdisciplinario compuesto por un ginecólogo, un asistente social y un psicólogo, con el fin de evaluar su situación, informarla sobre los procesos y ofrecerle alternativas al aborto como programas disponibles de apoyo social o económico o como la de dar su hijo en adopción. Valga acá la contradicción de que la misma ley dice dar su hijo en adopción, o sea, está reconociendo que la embarazada tiene un hijo. Pero digo supuestos porque la realidad es que eso por supuesto nunca sucede. O sea, en la consulta interdisciplinaria jamás le van a hablar ni de hijo, ni le van a mostrar la ecografía que le tienen que hacer por obligación, porque como es legal hasta las 12 semanas, eso se constata en una ecografía. ¿Para qué? Para no culpabilizarla, para no humanizar el hijo que lleva en el vientre. Y supuestamente también le dan 5 días para reflexionar sobre su decisión. O sea, a los 5 días decide seguir adelante con la IVE, vuelve, lo solicita y entonces ahí el médico le indica las pastillas médicas y le indica cómo ir, o sea, la manda a su casa con las indicaciones y las advertencias correspondientes. Hay excepciones, que las excepciones no tienen plazo, o sea, en caso de riesgo para la salud de la madre, otra vez vuelve a usar la palabra madre, o sea, reconoce que es una madre, que tiene un hijo, y por malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina. En Uruguay, igual que acá en Argentina, los promotores del aborto afirmaban dogmáticamente que despenalizando el aborto disminuiría su incidencia, sin explicar un motivo concreto de cuál sería la causa de que al legalizar el crimen intrauterino disminuiría su incidencia. Pero las estadísticas muestran de manera comprobable e irrefutable exactamente lo contrario. En efecto, en todos los países en que se despenalizó el aborto, tanto el número como la tasa de abortos aumentaron notablemente. Seguramente ya lo han escuchado un montón de veces, pero vamos a reforzar ese concepto. Por ejemplo, en Gran Bretaña, la cifra inicial de abortos legales en el año 69 fue de 49.829 abortos. Para el año 2004, los abortos legales llegaron a los 185.415, lo que significa un aumento de 272% en solo 35 años. El último registro fue para el año 2016,
con un total de 190.406 abortos. Ahí tienen los gráficos, son datos sacados de los ministerios de salud de cada uno de esos países, no son gráficos, perdón. Claro, yo lo toco en mi computadora, ahí va. Son gráficos del Ministerio de Salud de cada país. Veamos qué pasó en España. Se dio un ascenso absolutamente desbocado y sin parangón del número de abortos, desde 16.206 en 1987, un año después de su despenalización, hasta 110.359 en el 2011, lo que implica un aumento de 740%. Escuchen esas cifras. En 25 años. Y vamos a ver cómo luce un aborto en esos países. Acá tienen, en España, hasta las 24 semanas, ahí tienen un aborto que como es del segundo trimestre, es por dilatación, evacuación. Ese es el resultado del aborto. Y acá tienen el que sigue, que es el que también se utiliza en Uruguay, porque en Uruguay, aunque se receta normalmente la pastilla del misoprostol, también se puede hacer por succión y curetaje. Ahí lo que están viendo son embriones, o fetos, mejor dicho, porque ya tienen 8 semanas o 9, con todas sus partes, todos sus dedos, sus manos, sus pies, su cara, perfectamente formado. Entonces no me pueden decir, ni pueden venderle a la pobre chica que se acerca a abortar, que es un cúmulo de células, que es un montón de tejidos, que no vale nada. Pues si la idea es desculpabilizarla, se equivocan. En Estados Unidos, vamos a ver qué pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos la cifra inicial de abortos legales fue de 57.160 en el año 67. Para 1996 el número total de abortos fue de 1.504.790, es decir, un crecimiento de 2.632% en 30 años. El total de abortos legales efectuados entre ambos años en Estados Unidos fue de 36.405.760 abortos. Hoy Estados Unidos mantiene una cifra alrededor del 1.000.000 de abortos por año. La cuenta aproximada de abortos realizada desde su legalización serían más o menos 60 millones de abortos, según el Instituto Guttmacher, que todos conocen muy bien. 60 millones de homicidios amparados y protegidos por la ley. Destaco que en todos estos países, ahora vamos a ver, les voy a poner un aborto en Estados Unidos. ¿Cómo se ve el aborto en Estados Unidos? ¿A quién le gusta ver eso? ¿Quién quiere reconocer que eso es un aborto? Eso es un aborto. Ahí tienen al hijo de las entrañas que no quieren tener o no pueden. Destaco que en todos los países que legalizaron el homicidio intrauterino, las estadísticas muestran efectos similares. Alguno podrá alegar que en dichos países el aborto en los últimos años empezó a caer, pero más que caer han alcanzado una meseta, sí, puede ser. Y no es precisamente por su legalidad, sino en el caso de Europa porque las tasas de crecimiento de la población y las tasas de fecundidad han disminuido drásticamente. Hoy es un problema en Europa la falta de población. ¿No les parece a ustedes que la mentalidad anticonceptiva y el aborto tendrá algo que ver? De todas maneras, no nos confundamos. Estos países llevan más de 40 años, incluso 50 con aborto legal. O sea que en Argentina tendríamos que pasar 50 años matando a nuestros hijos para que dentro de 50 se maten algunos menos, pero sostenidamente, porque se alega, se esgrima que el aborto legal baja la incidencia de abortos. Diapositiva. Ahora vamos a ver qué pasó en el caso de Uruguay. Cabe aclarar que las cifras son ¿Qué pasó en Uruguay? En el país oriental se confirma la misma tendencia, porque según las cifras publicadas por el Ministerio de Salud Pública, que acá he escuchado muchas veces que en Uruguay no ha aumentado el aborto.
El año que se legalizó el aborto hubieron 6.171 abortos. En el 2014, 8.537. En el 2015, 9.362. En el 2016, 9.719. ¿Tá? Y el del último año registrado, que no está en esta tabla, pero ya está publicado, es de 9.830 abortos. Como podemos observar, contrariamente a lo que se viene diciendo, hay una clara tendencia a la suba. Por supuesto que las cifras son mucho menores, porque no nos olvidemos que Uruguay tiene una población de 3.444.000 habitantes en todo el país y que viene manteniéndose así hace 30 años. Según un estudio realizado por el Banco Mundial, el 2016, la tasa poblacional de Uruguay es de 0,4 y la tasa de fertilidad es del 1,7, o sea, por debajo de la tasa de reemplazo. No por nada el expresidente José Pepe Mujica dijo en el 2011, Uruguay es un país en extinción. Y en este contexto de graves crisis demográfica hay que restarle los 44.619 niños y niñas uruguayos que fueron legalmente asesinados. Entiendan, señores diputados, que una de las razones por las que el aborto obviamente aumenta desde que se legaliza es porque la lógica colectiva indica que si es ley, entonces está bien. Y por ende, el aborto legal se vuelve normal, se vuelve una norma. Otra falacia esgrimida como argumento para la legalización del aborto en Uruguay era que, según el subsecretario de Salud de ese momento, existían en Uruguay unos 150.000 abortos clandestinos y que era la primera causa de mortalidad materna. Como pudimos ver, la cantidad de abortos realizados desde su legalización se derrumba totalmente la teoría disparatada de los 150.000 abortos. Jamás fueron tales, ni tampoco 33.000, como él después dijo, porque se dio cuenta que su cifra era un disparate, porque eso significaba que cada 4 embarazos, 3 terminarían en aborto. El tiempo y la experiencia han demostrado una vez más que los propulsores del aborto mienten descaradamente para lograr sus cometidos. Porque si no fuera así, pregunto, ¿dónde están los 23.000 abortos de esa cifra que faltan? ¿O de verdad creen que desde el momento que el aborto se vuelve accesible, gratuito, legal y seguro para las mujeres, ellas deciden abortar así, en poquitos meses? Antes lo hacían corriendo enormes riesgos de ser criminalizadas y muertas y encima les costaba dinero. Pero resulta que se vuelve legal, seguro y gratuito y en pocos meses la cantidad de abortos se reduce casi a la quinta parte. No nos engañemos. Lo mismo sucedió en España, que se hablaba con una total desfachatez de unos 300.000 abortos clandestinos y 35 años después podemos comprobar que jamás existieron esos 300.000 abortos. Entonces no sigan insistiendo de que en Argentina hay 500.000 abortos, como escuché recién, o 520.000 abortos. Esas cifras son tan disparatadas como las de todos los demás países, donde se logró legalizar el aborto y que tarde comprobaron de que no era verdad. En cuanto a la mortalidad materna, en el caso específico de Uruguay, también es un argumento mentiroso, porque de hecho la mortalidad materna ya había llegado a 0. O sea, en Uruguay la población es tan pequeña que hay que hablar en números absolutos. Entonces, 5 años antes de la legalización del aborto ya había llegado a 0. Estas son cifras perfectamente verificables en la página del Ministerio de Salud Pública del Uruguay, donde todos pueden corroborar. En cuanto al argumento de que hay que legalizarlo para terminar con el clandestino, bueno, les vengo a contar de que en Uruguay sigue siendo ilegal, sigue siendo clandestino, hay aborto clandestino. Y mucho más desde que se realiza con pastillas que son fácilmente adquiribles en el mercado negro. Y aborto clandestino existe y va a existir siempre, aunque lo legalicen. Y no, como dijo acá alguien, porque el estigma, además, incluso que el estigma en Uruguay haya desaparecido. Habrá desaparecido el estigma, pero el clandestino sigue existiendo. Y evidentemente hay una razón, y es que a ninguna mujer le gusta abortar. Porque por mucho que se digan que la culpa la tiene la construcción social del heteropatriarcado, como llaman a nuestra cultura los grupos feministas radicales y abortistas, todas las mujeres, por muy liberales que sean, se consideran que saben muy bien lo que están haciendo y que le están quitando la vida a un hijo. Porque el producto del embarazo, como también les gusta decir para deshumanizar, no es otra cosa que un hijo. Deseado o no, es un hijo.
Entonces, evidentemente que muchísimas mujeres prefieren hacerse un aborto sin que nadie lo sepa, ni siquiera el Estado que se lo facilita. Señores diputados, entiéndanlo bien, el aborto legal se vuelve normal. Otro de los aspectos que también es fundamental que tengan en cuenta es el hecho de que, como se puede hacer con pastillas, provoca irremediablemente que se utilice como un método anticonceptivo más. La realidad es que las jóvenes y los adolescentes en Uruguay recurren al misoprostol como quien recurre a una aspirina o a cualquier otro medicamento de fácil adquisición. Sí, ahí atrás festejan, pero no es para festejar. Especialmente entre los adolescentes y las jóvenes. En Uruguay la mentalidad anticonceptiva está muy instalada en la sociedad porque es una política de Estado hace más de una década. Por lo tanto, si fallaron los anticonceptivos, se toman el misoprostol. Por lo tanto, es muy común que chicas de 25 y 30 años ya hayan hecho entre 2, 3, incluso 4 abortos. Ninguna ley sobre el aborto en ninguno de los países que la tiene implementada la reglamentaron para que el aborto se volviera un método de control de la natalidad. Todas tienen artículos en los que se especifica que la interrupción voluntaria del embarazo no constituye un instrumento del control de los nacimientos, pero la práctica y la evidencia han demostrado todo lo contrario. Y acá les voy a mostrar las causas de aborto en Uruguay. Esta es la cifra de... Me fui para atrás, ahí va. Ahí pueden comprobar que es alarmante descubrir que la totalidad de los abortos suceden a sola voluntad de la mujer. La mayoría, casi el 100%. Entonces, no seamos ilusos, no caigamos en el error de creer que la experiencia argentina va a ser diferente. Es un patrón que se repite en todos los países donde el aborto es legal y se va a seguir repitiendo en los países donde se imponga. Hay que ser muy necio o muy malo para negar esa verdad. Como mujer, como madre, reconozco que es cierto que muchísimas veces ante un embarazo que no fue planificado se hace difícil, muy difícil sentir alegría ante la noticia. Es más, muchas veces provoca una angustia real y casi desesperante. Pensar en otro hijo, otra boca que alimentar, otra que educar, más postergación de planes, menos independencia, etcétera, etcétera. Pueden ser 1001 las razones por las que la llegada de un hijo no sea motivo ni de gozo ni de alegría. ¿Cómo no comprender que se consideren esos embarazos como no deseados? ¿Cómo no voy a entender a esa mamá que ante esas realidades tremendas y durísimas crea firmemente que la solución es el aborto? Claro que lo entiendo, pero el problema está en que una vez concebido ese hijo ya existe. La posibilidad de no estar embarazada existió antes de estarlo, pero una vez que nos embarazamos ya no hay vuelta atrás. Es una verdad comprobable y evidente que un nuevo ser ya existe. Cuando una mujer engendra un hijo, aún sin saberlo, toda nuestra biología es activada por esa nueva vida de tal manera que prepara nuestro organismo para acoger, alimentar y proteger esa nueva vida. No importan las circunstancias, ni tampoco importa cómo nos autopercibamos. Así funciona la naturaleza de la mujer. No pide nuestro permiso ni nuestro consentimiento. Ese hijo es una realidad tan verdadera como las manos que tenemos frente a nuestros ojos y que hoy gracias a la tecnología podemos incluso ver y escuchar. Y es parte también de nuestra naturaleza la de dar amor. Las mujeres estamos hechas para amar y amar incluso hasta que duela. Todas las que estamos acá y que ya somos madres sabemos bien lo que significa. ¿Quién de nosotras, madres, no estaría dispuesta a dar incluso la vida por uno de nuestros hijos o de una de nuestras hijas? ¿Cómo podemos pensar ni por un segundo que optar por terminar de manera violenta la vida de nuestros propios hijos nos va a dejar indiferentes? ¿Quién con la mano en el corazón puede creer semejante cosa? Que muchas lo hagan ante la presión de las circunstancias, porque creen que no hay otra salida, porque están solas y desesperadas, porque no pueden ver la luz al final del túnel. No quiere decir que sea una decisión correcta ni que esté bien. No quiere decir que luego esa mujer no sufra las consecuencias lógicas por atentar contra su propia naturaleza. En Uruguay trabajo como voluntaria en grupos que ayudan a mujeres que han abortado o que piensan en esa opción. De las que han abortado, lo que más les duele es no conocer el sexo del hijo que no quisieron. Porque parte del proceso de sanación y de liberación de la culpa que sienten es ponerle un nombre a esa hija o a ese hijo para poder personificarlos. Lo que más acecha
Y vamos a poner ahora lo que más acecha a una madre es ver esta imagen. Eso es un aborto por misoprostol. O sea, así sale el feto de 10 semanas. Lo que más acecha a una madre es esa imagen imborrable de su mente, del cuerpito perfecto, rosado y chiquitito en el piso del baño o en la taza del inodoro de ese hijo que algún día, si ellas lo hubieran dejado nacer, les hubiera acariciado la cara con sus manitos húmedas diciéndoles entre besos llenos de baba, mamá, te quiero mucho. Es muy fuerte la experiencia de acompañar a una mujer que desesperada ante una situación de un embarazo inesperado, cree que la única opción viable es el aborto. Tiene la ilusión de que con el aborto las cosas van a volver a ser como eran antes de quedar embarazadas. Pareciera que creen que el aborto es una máquina del tiempo. Pero cuando se sienten escuchadas y comprendidas, sin ser juzgadas, empiezan a profundizar en las verdaderas razones de por qué quieren salirse de esa situación. Y cuando se sienten amadas y respetadas, es que empiezan a humanizar a ese hijo que al principio consideran como el peor de los enemigos. Y comienza un proceso de cambio interior en esa mamá impresionante. Las caras rígidas y duras se van transformando, las facciones se van relajando, llegan incluso a reír, hasta que finalmente, como si hubieran vuelto a nacer, aceptan continuar con su embarazo. Es muy gratificante ver cómo durante el tiempo que acompañamos a esa mamá durante el embarazo, todos los miedos desaparecen como por arte de magia, y la vida se les llena de luz y alegría, cuando finalmente pueden abrazar a ese hijo que tanto les costó aceptar. Para los que trabajamos con estas mamás, ¿dónde debo apuntar ahí? Para los que trabajamos con estas mamás, de verdad que nos llena el alma ser testigos e instrumentos de ese cambio tan radical y tan positivo que tantas mujeres que de haber caído en manos equivocadas, jamás hubieran podido experimentar el amor más puro del mundo, el de una madre y su hijo. Y con esto voy terminando. Si lo que lleva una mujer en su vientre es un hijo y el aborto provocado es genocidio, el aborto provocado es el genocidio silencioso más perverso de la historia de la humanidad, que lejos de liberar a la mujer, como sostienen, las esclaviza y las somete violentamente al dominio machista que tanto aborrecen, promoviendo así directamente el incremento de la violencia familiar y el abuso infantil, y no la redistribución del poder, como se dijo recién. Por eso, señores diputados, entiendan que el aborto jamás es la solución. Hay muchísimas fundaciones y asociaciones y gente desinteresada y generosa que onerosamente brinda su tiempo para ayudar a estas madres a salir adelante con sus embarazos. Pongan el esfuerzo y el empeño en colaborar con esos grupos para que sean cada vez más y puedan llegar a más mujeres. Enfóquense en las necesidades verdaderas y urgentes que tiene nuestro país, que son muchísimas. No se dejen embaucar por grupos ideologizados que solo responden a intereses egoístas. No se dejen presionar por los intereses colonialistas del establishment internacional. No nos sometimos nunca, no nos sometamos ahora. Hagamos de nuestra querida patria una patria grande de nuevo, para que nuestra querida Argentina sea siempre una nación donde los valores que promueven la dignidad de la persona y que siempre la enaltecieron y la distinguieron del resto de las naciones, sigan siendo su bandera. Que Dios, fuente de toda verdad y justicia, los ilumine y los bendiga. Muchas gracias.